Un cadáver en una tumba debería significar el final, pero en Jerusalén ocurrió algo que la historia no ha podido enterrar. ¿Qué prueba hay de que Jesús realmente resucitó? Y más aún, ¿qué significa eso para tu eternidad? La respuesta podría sorprenderte. Pero antes de entender el significado profundo de la resurrección, debemos mirar el conflicto más profundo de la humanidad. El peso del misterio. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué sintieron los discípulos de Jesús la mañana después de su muerte? La ciudad de Jerusalén seguía en pie, las calles estaban llenas de vida, pero para ellos, todo había terminado. Sus sueños, su esperanza, su futuro. Jesús había muerto en una cruz, y con él parecía que se apagaba toda promesa de vida eterna. Imagina a Pedro, el hombre que juró nunca abandonarlo, ahora está escondido, con la culpa aplastando su corazón. Imagina a María Magdalena, caminando con lágrimas, llevando especias para un cuerpo que pensaba que nunca volvería a escuchar su voz. En esos días, la muerte parecía tener la última palabra. Y esa es la misma tensión que todos nosotros conocemos, el misterio de lo que ocurre cuando la vida se apaga. Pero aquí surge la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué ocurrió realmente en esa tumba vacía? ¿Por qué un grupo de hombres y mujeres, quebrados por la tristeza, se convirtieron de pronto en testigos valientes dispuestos a morir por lo que aseguraban haber visto? Este misterio no es cualquier misterio. Es el centro de la fe cristiana. Si Jesús no resucitó, entonces su mensaje es solo una bonita ilusión. Pero si realmente resucitó, significa que la vida eterna no es una promesa abstracta, sino una realidad que comenzó ese domingo de resurrección. Y aquí es donde comienza la parte fascinante, la historia nos dice que algo ocurrió. Algo tan poderoso, que nadie pudo detenerlo. La tumba estaba vacía. Los guardias romanos, entrenados para custodiar, no pudieron explicar lo sucedido. Los líderes religiosos, que tanto querían silenciar a Jesús, no lograron presentar un cuerpo. Y los discípulos, antes temerosos y escondidos, salieron a proclamar con fuerza, Él vive. Ahora bien, ¿cómo es posible explicar este cambio? ¿Fue una alucinación colectiva? ¿Una mentira cuidadosamente elaborada? ¿O de verdad Jesús venció a la muerte? Cada una de estas opciones abre más preguntas que respuestas. Porque, seamos sinceros, ¿qué motivo tendrían los discípulos para inventar semejante historia, si con ello solo ganaban persecución, cárcel y muerte? Nadie da la vida por algo que sabe que es falso. Aquí encontramos el misterio en su máxima expresión, no estamos hablando solo de un relato espiritual, estamos frente a un hecho que dejó huellas en la historia. Pero la verdadera pregunta no es solo ¿resucitó Jesús?, sino ¿qué significa para mí que Jesús haya resucitado? Porque si es cierto, entonces la resurrección no se queda en un evento aislado del pasado. Se convierte en la prueba definitiva de que Él no solo habló de vida eterna, sino que lo demostró con hechos. Piensa en esto. Cuando alguien hace una promesa, lo que determina si confías o no en ella, es si esa persona tiene el poder para cumplirla. Jesús prometió vida eterna a quienes creyeran en Él. Y luego, venció la muerte. ¿Qué más pruebas podríamos necesitar? Este es el corazón del misterio. Una tumba vacía. Un grupo de testigos transformados. Una fe que, lejos de extinguirse con la muerte de su líder, explotó con más fuerza que nunca. Y la pregunta sigue latiendo. ¿Qué significa eso para ti, aquí y ahora? ¿De qué manera puede la resurrección cambiar tu manera de vivir, de enfrentar el miedo, de entender tu propósito? La resurrección no fue simplemente un milagro impresionante. Fue una declaración eterna. Fue como si Dios mismo dijera al mundo, este es mi Hijo. Y en él está la vida que nunca termina. Por eso, si de verdad queremos entender la vida eterna, no podemos mirar hacia otro lado. Tenemos que volver a esa tumba vacía y preguntarnos con honestidad, ¿qué pasó allí? Y más aún, ¿qué pasa en mi vida si acepto que Jesús realmente vive para siempre? La resurrección como hecho histórico.
Si la resurrección de Jesús fuera simplemente un mito o una metáfora, la fe cristiana se derrumbaría como un castillo de arena. El propio apóstol Pablo lo dijo sin rodeos: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Primera de Corintios 15:14. ¿Pero qué evidencia tenemos de que realmente resucitó? La respuesta nos lleva a uno de los eventos más investigados, debatidos y defendidos de toda la historia. 1. La tumba vacía. En primer lugar, el detalle más incómodo para los enemigos del cristianismo: la tumba estaba vacía. Los evangelios narran cómo mujeres, sí, mujeres, cuya voz en aquel tiempo ni siquiera era considerada válida como testimonio legal, fueron las primeras en encontrarla vacía. Si alguien hubiera inventado la historia, jamás habrían puesto a mujeres como testigos principales. Eso, en la cultura del siglo I, le restaba credibilidad. Y sin embargo, ahí está, las primeras testigos son ellas. ¿Por qué dejar un detalle débil en una historia inventada, a menos que fuera verdad? Además, si el cuerpo hubiera estado allí, bastaba con mostrarlo públicamente. Roma tenía poder, los líderes judíos tenían influencia, y ambos querían acabar con ese movimiento. Pero el cuerpo nunca apareció. 2. El testimonio de los discípulos. Luego está el cambio radical de los discípulos. Antes de la crucifixión, estaban asustados, escondidos, sin rumbo. Después de la resurrección, se convirtieron en hombres valientes, dispuestos a enfrentarse a emperadores y dar la vida por su testimonio. Pregunta: ¿qué transforma a un grupo de hombres temerosos en testigos tan audaces? Una ilusión no produce mártires. Una mentira no mantiene firme a alguien ante la espada o la hoguera. Solo una convicción inquebrantable puede hacerlo: haber visto al resucitado con sus propios ojos. 3. Testigos múltiples. Las escrituras registran que Jesús se apareció a más de 500 personas en distintos momentos y lugares. Primera de Corintios 15:6. Si fuese un invento, sería fácil de desmentir. Bastaba con que esas personas negaran la historia. Pero al contrario, muchos de ellos dieron testimonio hasta su muerte. ¿Qué haces con 500,000 de testigos oculares que aseguran haber visto al mismo hombre resucitado? 4. La reacción de los enemigos. Otro dato sorprendente es cómo reaccionaron los líderes religiosos de la época. Ellos no negaron que la tumba estuviera vacía. Lo que hicieron fue inventar una explicación: sus discípulos robaron el cuerpo. Mateo 28:13. Pero pensemos, ¿cómo un grupo de pescadores asustados iba a burlar a guardias romanos entrenados, mover una piedra enorme y robar un cadáver sin ser descubiertos? Esa versión es tan frágil que revela más de lo que esconde. Ellos mismos reconocían que la tumba estaba vacía. Evidencias externas. No todo depende de los evangelios. Historiadores no cristianos también mencionan a Jesús y a sus seguidores. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, escribió que Jesús fue crucificado bajo Poncio Pilato y que sus discípulos afirmaban verlo vivo 3 días después. Tácito, historiador romano, relató cómo el cristianismo se extendió rápidamente a pesar de ser perseguido y odiado, algo inexplicable si todo se basara en un mito débil. Incluso críticos modernos reconocen que la expansión explosiva del cristianismo en el siglo I requiere una causa poderosa. Y la explicación más coherente sigue siendo la misma: la resurrección. El conflicto, mito o realidad. Aquí está el punto clave: muchos argumentan que la resurrección fue un mito inventado con el tiempo. Pero los datos históricos dicen otra cosa. Los evangelios se escribieron apenas unas décadas después de los hechos, cuando muchos testigos aún estaban vivos. No hubo tiempo para inventar leyendas elaboradas. Además, los primeros cristianos proclamaban la resurrección en Jerusalén, el mismo lugar donde había ocurrido. Si era falso, cualquiera podía desenmascararlo. ¿Por qué un movimiento que debería morir en silencio tras la crucifixión explotó con más fuerza en el mismo lugar donde pudo ser refutado? La resurrección como explicación más lógica. El conflicto queda claro: mentira, ilusión, mito,
o realidad? La respuesta más consistente con los datos es que Jesús realmente resucitó. La tumba vacía, los testigos transformados, las apariciones múltiples, la reacción de los enemigos, las fuentes externas, todo apunta en una sola dirección. Y lo más importante, la resurrección no fue solo una prueba de poder, fue una declaración de identidad. Jesús no solo dijo que era el Hijo de Dios, demostró que lo era, venciendo al enemigo más grande de la humanidad, la muerte. Ahora llegamos al punto más profundo. Si Jesús realmente resucitó, ¿qué significa eso para nosotros hoy? ¿Cómo cambia la manera en que vemos la muerte, la vida y la eternidad? Aquí es donde pasamos del hecho histórico a la implicación personal. La historia ha hablado. La evidencia está ahí. Pero lo que viene ahora es aún más desafiante. Jesús no solo resucitó para demostrar poder. Él lo hizo para mostrarnos que en Él está la vida eterna. Jesús y la vida eterna. La resurrección no fue simplemente un evento milagroso aislado. Fue la confirmación visible de algo que Jesús ya había dicho mucho antes: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Juan 11, 25-26. Estas palabras, dichas frente a la tumba de Lázaro, no eran un discurso poético ni un consuelo pasajero. Eran una promesa. Pero como cualquier promesa, necesitaba una prueba. Y esa prueba llegó el tercer día después de su crucifixión, cuando la tumba vacía y las apariciones del resucitado confirmaron lo que parecía imposible. Jesús no solo hablaba de vida eterna. Él mismo es la vida eterna. No solo un maestro, sino la vida misma. Muchos ven a Jesús como un gran maestro, un hombre sabio, un ejemplo moral. Pero la resurrección rompe esa categoría limitada. Un maestro puede inspirar, pero no puede vencer la muerte. Un filósofo puede dar consuelo, pero no puede abrir la tumba. Jesús, en cambio, no dejó sus palabras en el aire, las respaldó con un hecho histórico. ¿Qué otro líder religioso en la historia prometió vencer la muerte y lo demostró con hechos? La diferencia radical con cualquier otro líder. Buda murió y sus restos permanecen. Mahoma murió en el año 632 y su tumba aún está en Medina. Los grandes filósofos de la antigüedad dejaron ideas brillantes, pero ninguno salió del sepulcro. Solo Jesús proclamó ser la vida eterna y luego lo confirmó con la resurrección. Esto nos coloca frente a una decisión radical: o aceptamos que Él es quien dijo ser, o ignoramos la evidencia y lo reducimos a un simple mito. La resurrección como garantía personal. Aquí está la clave: la resurrección no fue solo para probar que Jesús vive, sino para asegurar que tú y yo también viviremos en Él. El apóstol Pablo lo explicó así: Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Primera de Corintios 15:20. La palabra primicia significa el primer fruto de una cosecha. En otras palabras, lo que ocurrió con Jesús es lo que ocurrirá con todos los que creen en Él. Su victoria sobre la muerte es la garantía de nuestra victoria futura. Si la muerte ya fue vencida, ¿por qué seguimos viviendo como si fuera el final inevitable? El miedo humano frente a la eternidad. Pensemos en esto: el miedo más profundo del ser humano no es perder dinero, ni estatus, ni relaciones. Es enfrentar el final. La idea de dejar de existir aterra a millones. Por eso la resurrección toca lo más hondo de nuestra alma. Porque nos recuerda que la eternidad no es un sueño ilusorio, sino una realidad sellada en la persona de Jesús. Ejemplo cotidiano: cuando compramos un producto caro, buscamos la garantía. Esa garantía nos da confianza de que lo que compramos está respaldado. La resurrección es la garantía divina de que la vida eterna no es un deseo, sino un hecho. La resurrección cambia la manera de vivir hoy. Si Jesús venció la muerte, entonces la desesperanza no tiene la última palabra. El sufrimiento no es el final de la historia. La vida no termina en un ataúd. Esto cambia cómo enfrentamos el dolor, la enfermedad y la pérdida.
Porque si nuestra esperanza está en el Cristo resucitado, cada lágrima se convierte en semilla de algo eterno. ¿Cómo sería tu vida si realmente vivieras sin miedo a la muerte? Jesús, vida eterna en el presente, no solo en el futuro. Muchos piensan en la vida eterna como algo que comenzará después de morir. Pero Jesús enseñó que comienza ahora. El que cree en Él tiene la vida eterna en el presente, Juan 5:24. Eso significa que no es solo una promesa lejana, sino una transformación actual. Es como encender una luz en un cuarto oscuro, la eternidad invade tu presente y redefine tus prioridades, tus decisiones, tus sueños. Ejemplo sencillo, un estudiante que sabe con certeza que ya pasó un examen, lo vive con paz, aunque todavía no haya recibido la nota. Así es la vida eterna en Cristo, ya está asegurada, aunque aún caminamos en este mundo. Jesús como puente seguro. Piensa en un puente sobre un abismo. Puedes mirarlo y preguntarte, ¿será seguro? ¿Aguantará mi peso? No lo sabrás hasta que alguien lo cruce antes que tú. Eso es exactamente lo que hizo Jesús, cruzó el puente de la muerte y volvió del otro lado para mostrarnos que es seguro. Cuando llega tu momento de cruzar, no lo haces con incertidumbre, sino con la certeza de que Él ya abrió el camino. Una verdad que transforma la vida diaria. Aceptar que Jesús es la vida eterna no es solo un dato teológico. Es un cambio de perspectiva. Dejas de vivir con miedo al futuro. Aprendes a valorar lo eterno más que lo pasajero. Encuentras fuerza para amar, perdonar y perseverar, porque sabes que nada de lo que haces en Cristo es en vano. Como dice 1 Corintios 15:58, sabed que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque todo tiene eco en la eternidad. El desafío personal. Ahora, la gran pregunta. ¿Crees realmente que Jesús es la resurrección y la vida? ¿O lo ves solo como una figura religiosa más, sin impacto real en tu vida? Tu respuesta cambia todo. Porque si Él realmente es la vida eterna, entonces tu presente y tu futuro están en sus manos. Y eso significa que ni la muerte puede tocarte de manera definitiva. La resurrección no fue simplemente un milagro impresionante. Fue la prueba eterna de que Jesús no solo habló de vida, sino que Él mismo es la vida eterna. Y al creer en Él, esa misma vida eterna se convierte en nuestra realidad, aquí y ahora. El conflicto humano, el miedo a la muerte. Todos los seres humanos, sin importar la cultura, el idioma o la época en que vivan, comparten un mismo temor profundo, la muerte. Podemos fingir valentía, podemos esconder ese miedo detrás de fiestas, metas o ambiciones, pero tarde o temprano, la pregunta regresa. ¿Qué pasará cuando llegue mi último día? La certeza inevitable. La muerte es lo único seguro en esta vida. No importa cuánto dinero tengamos, cuán famosos seamos, o qué tan avanzados están los médicos, el destino de todo ser humano parece ser el mismo. Eclesiastés 3:20 lo dice con crudeza, todo va a un mismo lugar, todo está hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Y ahí nace el conflicto. Sabemos que nuestra vida aquí es pasajera. Pero dentro de nosotros late un anhelo por algo eterno, por un más allá que no termine. ¿De dónde viene ese deseo de eternidad, si la muerte fuera de verdad el final de todo? El miedo a lo desconocido. En la antigüedad, cada cultura buscó respuestas. Los egipcios construyeron pirámides, convencidos de que el alma necesitaba provisiones para otra vida. Los griegos hablaban del Hades, un reino sombrío donde vagaban las almas. En muchas tradiciones indígenas se creía en un camino de los espíritus, una travesía hacia otra dimensión. Todas estas visiones muestran una misma verdad: el ser humano no soporta la idea de que la muerte sea el final absoluto. Y sin embargo, sin una certeza firme, la muerte sigue siendo una sombra aterradora. El escepticismo moderno. Hoy, en pleno siglo XXI, mucha gente se burla de la idea de la vida eterna. La ciencia y el materialismo intentan convencer de que somos solo materia, un conjunto de átomos que un día dejarán de funcionar.
Pero incluso los más escépticos sienten en lo profundo esa inquietud. ¿Por qué? Porque el miedo a la muerte no desaparece con explicaciones racionales. Podemos negar a Dios con los labios, pero el corazón sigue buscando la eternidad. Ejemplo cotidiano, es como tapar una alarma con una almohada. Tal vez baje el ruido por un momento, pero la alarma sigue sonando. El conflicto espiritual. La Biblia lo explica de manera contundente, el miedo a la muerte es la consecuencia del pecado. Hebreos 2:15 dice que Jesús vino a librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En otras palabras, la humanidad vive esclavizada por el miedo a morir. Y esa esclavitud afecta cómo pensamos, cómo amamos, cómo buscamos seguridad. ¿Y si la muerte no fuera el final, sino el inicio de algo mayor? La resurrección como respuesta definitiva. Aquí es donde la resurrección de Jesús brilla con más fuerza. Él no vino a ofrecernos teorías sobre la vida después de la muerte. Vino a vencerla en carne propia. La tumba vacía es la evidencia de que el pecado y la muerte fueron derrotados. Primera de Corintios 15:55 lo celebra con una pregunta cargada de victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Lo que antes era el mayor temor del hombre, ahora se convierte en una puerta hacia la vida eterna en Cristo. Ejemplo sencillo. Imagina que toda tu vida temes entrar a una cueva oscura. Un día, alguien entra primero, prende la luz y te llama desde adentro, ven, no hay nada que temer. Eso fue exactamente lo que hizo Jesús con la muerte. Vivir libres del temor. Aceptar la resurrección no significa que nunca sentiremos tristeza ante la muerte de un ser querido. Pero sí significa que podemos enfrentarla con esperanza. La tristeza ya no es desesperación. El dolor ya no es vacío. La muerte ya no tiene la última palabra. Ejemplo cotidiano, cuando un cristiano despide a alguien amado, no dice adiós para siempre, sino hasta luego. Esa diferencia, pequeña en palabras, lo cambia todo en el corazón. De la esclavitud a la libertad. El conflicto era claro. El ser humano vive bajo el miedo constante a la muerte. Ese miedo lo esclaviza, lo limita, lo roba de disfrutar la vida plena. Pero la resurrección trae la solución. Jesús nos libera de esa esclavitud y nos ofrece una vida eterna que ya comenzó en el momento en que creemos en Él. Si la muerte ya no tiene poder sobre ti, ¿cómo cambiaría la manera en que enfrentas tu vida diaria? El miedo más grande de la humanidad encontró su respuesta en una tumba vacía. Y esa respuesta tiene un nombre, Jesús. Él no solo venció la muerte para sí mismo, lo hizo para ti y para mí. Y ese miedo llevó a los discípulos a un lugar inesperado, un lugar que cambiaría la historia para siempre. La transformación de los discípulos. Si quieres una prueba real de que la resurrección de Jesús no fue un invento, solo tienes que mirar a los discípulos. Antes de la cruz, eran hombres comunes, llenos de miedo, escondidos, incapaces de mantenerse firmes cuando su maestro fue arrestado. Pedro lo negó 3 veces. Los demás huyeron y se escondieron. Juan, el más cercano, apenas se atrevió a mirar desde lejos. En ese momento, los discípulos estaban derrotados, confundidos y aterrados. Antes de la resurrección, miedo y fracaso. El arresto y crucifixión de Jesús destruyó todas sus expectativas. Ellos habían soñado con un Mesías que estableciera un reino visible en la tierra. Pero cuando lo vieron colgado en una cruz, su fe se derrumbó. En su mente, todo había terminado. Ejemplo humano. Es como seguir a un líder que promete un futuro brillante y de repente verlo caer en desgracia. El instinto natural es huir, protegerse, olvidar el sueño. Eso exactamente hicieron ellos. Después de la resurrección, valentía imparable. Pero algo extraordinario ocurrió. En cuestión de días, aquellos hombres temerosos se convirtieron en testigos valientes, dispuestos a enfrentar persecución, cárcel e incluso la muerte. Pedro, que antes temblaba frente a una criada,
Después predicó con poder en Jerusalén diciendo: A este Jesús resucitado, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2:32. Tomás, el incrédulo, confesó al ver al resucitado: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Y casi todos ellos murieron como mártires, no por defender una idea, sino porque habían visto con sus propios ojos que la tumba estaba vacía. La evidencia de una transformación real. Pensemos con lógica. ¿Por qué un grupo de pescadores, cobradores de impuestos y hombres sencillos arriesgarían sus vidas por una mentira? ¿Qué los impulsó a predicar con tanta pasión un mensaje que no les daba poder, riqueza ni prestigio, sino rechazo y persecución? La única explicación coherente es esta. Realmente vieron a Jesús resucitado. Ejemplo histórico. Historiadores como Flavio Josefo, e incluso autores romanos hostiles al cristianismo, registraron el hecho de que los primeros cristianos proclamaban con valentía la resurrección, a pesar de ser perseguidos brutalmente. Si todo hubiera sido un engaño, el movimiento habría muerto con Jesús en la cruz. Pero en lugar de eso, se expandió como fuego en el Imperio Romano. Aplicación espiritual. La transformación de los discípulos no solo es una evidencia histórica, también es una invitación personal. Porque el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba es el que transforma vidas hoy. Cuando alguien cree en la resurrección, su corazón también cambia. Del miedo pasa a la confianza. De la culpa, al perdón. De la desesperanza, a la esperanza eterna. Ejemplo actual. Millones de personas alrededor del mundo, en distintas culturas y épocas, han experimentado esa misma transformación interior. Ese es el eco de la resurrección, sigue cambiando vidas hasta hoy. El contraste es contundente. Antes de la resurrección, los discípulos eran cobardes escondidos. Después de la resurrección, fueron testigos valientes que revolucionaron el mundo. Y la única explicación es que vieron a Jesús vivo, caminando entre ellos. La resurrección no solo cambió la historia, cambió personas reales. Y si pudo transformar a un grupo de hombres asustados en testigos imparables, también puede transformar tu vida. Y ese miedo llevó a los discípulos a un lugar inesperado, un lugar que cambiaría la historia para siempre. Lo que hicieron después fue lo imposible, y las evidencias detrás de eso son aún más sorprendentes. Las evidencias históricas y proféticas. La resurrección de Jesús no es solo un relato piadoso transmitido por tradición. Tiene bases firmes en la historia y en las Escrituras. Y si las observamos con cuidado, descubriremos que todo apunta a un mismo hecho: Jesús venció la muerte. Evidencia histórica: la tumba vacía. La primera y más contundente evidencia es la tumba vacía. Los evangelios registran que las mujeres fueron las primeras en verla. Esto es muy significativo, porque en la cultura judía del siglo I, el testimonio de una mujer no tenía peso legal. Si alguien hubiera inventado la historia, jamás habrían puesto a mujeres como las primeras testigos. Además, los enemigos de Jesús, los líderes judíos y las autoridades romanas jamás pudieron mostrar un cuerpo. Y si lo hubieran tenido, el cristianismo habría muerto inmediatamente. La tumba vacía no tiene otra explicación razonable que la resurrección. Evidencia histórica: las apariciones. Después de la resurrección, Jesús se apareció a individuos y grupos enteros. Se mostró a María Magdalena, a Pedro, a los discípulos en el camino a Emaús, a Tomás y a más de 500 personas al mismo tiempo, según relata Pablo en 1 Corintios 15:6. Pablo escribió esa carta apenas 20 años después de los hechos, cuando la mayoría de esos testigos aún vivía. Él prácticamente estaba diciendo: si no me creen, pregúntales a ellos. ¿Es posible que más de 500 personas hayan tenido la misma alucinación al mismo tiempo? La psicología lo descarta. Las apariciones fueron reales, físicas y transformadoras. Evidencia histórica: el origen de la Iglesia. Otro argumento irrefutable es el nacimiento mismo de la Iglesia. Un movimiento no nace de la nada.
menos aún cuando su fundador fue crucificado públicamente como un criminal. El cristianismo no nació del deseo humano, sino del impacto de un evento sobrenatural, la resurrección. De hecho, la fe cristiana no se basa en una filosofía ni en un código moral, sino en un hecho: Cristo vive. Evidencia profética, el Antiguo Testamento. Ahora bien, lo más asombroso es que todo esto ya estaba anunciado en las Escrituras siglos antes de que ocurriera. En Salmos 16:10, David profetizó: No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Isaías 53, el siervo sufriente muere por los pecados del pueblo, pero también se le promete prolongación de días, una clara alusión a la resurrección. Oseas 6:2 dice: Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Estas profecías, escritas siglos antes, apuntaban a un Mesías que moriría, pero también viviría para siempre. Evidencia profética, las palabras de Jesús. Jesús mismo anunció repetidas veces su resurrección. En Juan 2:19 dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. En Mateo 16:21 anunció claramente que sería muerto y resucitaría al tercer día. No fue un giro inesperado, fue parte del plan de Dios desde el principio. Objeciones comunes y respuestas. Algunos escépticos proponen teorías alternativas. El cuerpo fue robado. Pero, ¿quién lo habría robado? ¿Los discípulos? Ellos estaban atemorizados y escondidos. ¿Los enemigos? Ellos necesitaban el cuerpo para frenar la fe cristiana. Jesús no murió realmente. La llamada teoría del desmayo. Pero los romanos eran expertos en ejecuciones. Cuando traspasaron su costado con una lanza y salió agua y sangre, fue la confirmación de su muerte. Las apariciones fueron alucinaciones. Ya vimos que esto no explica las apariciones a grupos enteros, ni la transformación radical de los discípulos. Cada objeción cae frente a los hechos. Aplicación espiritual, la palabra que se cumple. Lo más impresionante es ver cómo lo que parecía imposible se cumplió al pie de la letra. La resurrección no fue un accidente. Fue el cumplimiento de la palabra de Dios. Esto nos enseña que cuando Dios promete algo, lo cumple aunque parezca irracional o imposible. Ejemplo cotidiano. Todos hemos tenido momentos en los que sentimos que nuestras promesas humanas fallan. Pero la resurrección nos recuerda que las promesas de Dios jamás se rompen. Cuando juntamos todas las piezas, el cuadro es claro. La tumba vacía. Los testigos oculares. El nacimiento de la iglesia. Las profecías cumplidas. Las palabras de Jesús. Todo converge en una misma verdad. Jesús resucitó, y eso prueba que su vida es eterna. ¿Y si Él venció la muerte, qué significa eso para ti y para mí? Significa que no seguimos un mito, ni una filosofía, sino a un Salvador vivo que puede cumplir su promesa de vida eterna. Porque la resurrección no solo cambió la historia, también encendió un conflicto espiritual que aún continúa hoy. El conflicto espiritual, ¿por qué la resurrección fue una amenaza para el mundo? La resurrección de Jesús no fue recibida como una buena noticia por todos. Para muchos, se convirtió en una amenaza. Piensa en esto. Si Jesús hubiera permanecido en la tumba, todo habría terminado. Las autoridades romanas podrían haber continuado con su dominio. Los líderes religiosos habrían seguido ejerciendo su poder sin ser cuestionados. La muerte seguiría siendo la última palabra sobre la vida humana. Pero cuando la tumba se vació, todo cambió. La amenaza para los líderes religiosos. Los líderes judíos habían planeado la muerte de Jesús para silenciarlo. Ellos pensaban, si lo matamos, se acabó su influencia. Pero el domingo de resurrección, ese plan se derrumbó. Por eso, según Mateo 28:12-13, conspiraron para inventar una historia. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos.
La resurrección no fue una simple creencia, fue un golpe directo a los poderes que buscaban controlar la fe del pueblo. La amenaza para el Imperio Romano. Para Roma, proclamar que Jesús es Señor era una declaración peligrosa. En aquel tiempo, César era considerado el Señor Supremo. Pero los cristianos afirmaban, Jesús, crucificado y resucitado, es el verdadero Señor. Esto no era solo religión, era subversión. Por eso fueron perseguidos, porque la resurrección proclamaba un reino más alto que el del César. La amenaza para el mundo espiritual. Pero detrás de lo político y lo religioso, había un conflicto mucho más profundo, el espiritual. La resurrección fue la derrota del reino de las tinieblas. Satanás había usado la muerte como su arma más fuerte. Pero cuando Jesús resucitó, le quitó las llaves del Hades y de la muerte, Apocalipsis 1:18. En ese momento, el enemigo quedó expuesto y vencido. Lo que parecía su mayor victoria, se convirtió en su derrota eterna. ¿Por qué era una amenaza? Porque la resurrección no es solo una idea espiritual, sino una verdad que trastorna cualquier sistema que se base en miedo, mentira y control. Si Jesús vive, las religiones vacías pierden poder. Si Jesús vive, los imperios humanos ya no tienen la última autoridad. Si Jesús vive, el diablo ya no puede esclavizar a la humanidad con el miedo a la muerte. Por eso, desde ese día, comenzó una guerra espiritual más abierta. La resurrección fue como un terremoto en el mundo invisible. Aplicación a nuestra vida hoy. Y aquí está la parte más desafiante. La resurrección también es incómoda para nosotros. ¿Por qué? Porque nos obliga a tomar una decisión. No podemos permanecer neutrales. Si Jesús resucitó, entonces todo lo que dijo es verdad. Y eso significa que mi vida debe alinearse con Él, aunque eso incomode mis propios planes. Ejemplo cotidiano. Muchos quieren a Jesús como maestro de sabiduría, pero no como Señor resucitado. Aceptarlo resucitado significa rendirse a su autoridad. La resurrección no fue un mito consolador. Fue una amenaza que desarmó religiones vacías, desafió imperios y venció al mismo infierno. Por eso, cada vez que proclamamos, Jesús vive, no estamos repitiendo una frase bonita. Estamos declarando guerra contra las mentiras, el miedo y el pecado. Y esa es la misma batalla que tú y yo enfrentamos hoy. Si esto fue así, entonces hay una verdad que debemos descubrir juntos ahora mismo. La resurrección como prueba definitiva de la vida eterna. Hemos llegado al corazón de todo. La pregunta central que hemos venido explorando desde el inicio es: signo de cierre de interrogación grueso, ¿por qué la resurrección de Jesús prueba que Él tiene vida eterna y que nosotros también podemos tenerla? La respuesta no está solo en un milagro aislado. Está en la convergencia de la historia, la profecía, la transformación humana y la promesa divina. La resurrección no es un evento simbólico, es la prueba definitiva de que la muerte fue vencida y que la vida eterna es una realidad alcanzable. La resurrección como prueba histórica. Si quisiéramos fundamentar cualquier creencia histórica, buscaríamos evidencia tangible. La resurrección de Jesús se sostiene sobre pilares sólidos. Testigos oculares reales y numerosos. El cambio radical de los discípulos. La tumba vacía. El crecimiento imparable del cristianismo. Esto no es teoría, es testimonio histórico. Por eso Pablo pudo declarar con tanta seguridad: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Primera de Corintios 15:14. La resurrección convierte a Jesús en alguien distinto a cualquier otro líder espiritual. Él no es solo un maestro. Él es la vida que venció la muerte. La resurrección como cumplimiento profético. La tumba vacía no fue un accidente. Fue el cumplimiento exacto de lo que Dios había prometido desde siglos antes. Salmos 16:10. Isaías 53. Oseas 6:2. Esto significa que la resurrección no es solo un milagro aislado, sino la culminación del plan eterno de Dios.
La eternidad de Jesús no es una idea nueva, es la manifestación de un propósito divino anunciado desde antiguo. Si toda la historia bíblica converge en este momento, ¿qué nos dice eso sobre nuestra propia historia? La resurrección como prueba personal. Pero aquí está el punto más profundo, no es suficiente saber que Jesús resucitó. Lo importante es entender lo que eso significa para ti y para mí. La resurrección es la garantía de que la muerte no es el final. Es el sello divino que confirma: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Eso significa que la vida eterna no es un concepto lejano, es algo que ya empieza hoy, en el momento en que creemos en él. El significado espiritual: muerte vencida. La muerte es la gran enemiga del ser humano. Nos roba sueños, separa seres queridos y deja dolor. Pero Jesús no vino a dar una charla sobre la muerte, vino a derrotarla. Cuando resucitó, abrió un camino por el cual la muerte perdió su dominio. Hebreos 2:14-15 explica que Jesús destruyó al que tenía el poder de la muerte, liberando a quienes vivían atados por miedo. Esto no es teoría, es una promesa cumplida. La resurrección es la prueba viva de que la vida eterna no es una esperanza vacía, es una realidad tangible. La resurrección como esperanza para nuestra vida. La resurrección nos cambia hoy. No es solo una noticia para el futuro, sino una esperanza para el presente. Nos da paz frente al dolor. Nos da valor frente a la incertidumbre. Nos da propósito frente a la vida cotidiana. Ejemplo, piensa en una persona que sabe que será liberada de una prisión. Mientras vive, su corazón late diferente, porque sabe que la libertad ya está asegurada. Así es la vida eterna en Cristo. La resurrección como prueba definitiva. Cuando juntamos todo: evidencias históricas, cumplimiento profético, transformación de vidas, el cambio radical que produce en quienes creen, tenemos un cuadro innegable. La resurrección no es una historia bonita, es la prueba definitiva de que Jesús tiene vida eterna y nos la ofrece a nosotros. Esto no es una idea abstracta. Es una realidad que puede transformar tu vida ahora mismo. Si Jesús resucitó, entonces no hay límite para lo que Dios puede hacer contigo. Aquí es donde llegamos a la pregunta más importante de todas. Signo de cierre de interrogación grueso: si Jesús resucitó realmente, ¿qué significa eso para tu vida hoy? Porque no se trata solo de aceptar un hecho histórico. Se trata de decidir. ¿Seguirás viviendo con miedo a la muerte? ¿O aceptarás la vida eterna que Él te ofrece ahora? La resurrección no es un final, es un comienzo. Este es el momento de verdad. La resurrección de Jesús es más que un milagro. Es la garantía de que la muerte no tiene la última palabra. Es la prueba de que la vida eterna es real y está disponible para quien cree. La tumba vacía es el grito más fuerte de la historia: yo vivo para siempre, y quien cree en mí también vivirá. Esto cambia todo. Tu presente, tu futuro, tu eternidad. Porque lo que descubriremos ahora es la recompensa final de este viaje. Vida eterna confirmada. Hemos recorrido juntos un viaje profundo. Desde la tumba vacía hasta la transformación de los discípulos. Desde las evidencias históricas hasta el impacto espiritual de la resurrección. Y hemos llegado a una conclusión clara. La resurrección de Jesús no es un hecho aislado. Es la prueba definitiva de que Él tiene vida eterna y de que esa vida está disponible para ti hoy. Recordemos. Jesús prometió la vida eterna. Murió y cumplió profecías antiguas. Resucitó, dejando una tumba vacía como prueba. Transformó a hombres atemorizados en valientes testigos. Desafió religiones, imperios y el poder mismo de la muerte. Todo converge en una verdad poderosa: Jesús vive. Y si Él vive, la muerte ya no es el final. Aquí está la promesa más grande: la vida eterna no es un sueño lejano. Es un regalo disponible ahora mismo para quien cree. Romanos 6:23 lo resume así.
La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. No es una recompensa que se gana por esfuerzo humano, sino un regalo inmerecido, dado por gracia. Eso significa que no importa tu pasado, tus errores o tus dudas, la vida eterna está al alcance de tu mano. ¿Estás dispuesto a recibirla? Aceptar la resurrección cambia tu vida de raíz. El miedo a la muerte se transforma en esperanza. La tristeza se convierte en paz. Las pérdidas se convierten en promesas eternas. Esto no es teoría. Es una experiencia vivida por millones a lo largo de la historia. Cuando crees que Jesús vive, comienzas a vivir de otra manera. Ejemplo cotidiano. Es como despertarte de un sueño oscuro y descubrir que la luz estaba esperando por ti todo el tiempo. Hoy, no quiero que este sea solo un video más. Quiero que sea un momento decisivo en tu vida. Si lo que hemos explorado te ha tocado, te invito a que no lo dejes pasar. No vivas como si la muerte tuviera la última palabra. Vive con la certeza de que Jesús resucitó y vive para siempre. Y si quieres experimentar esa vida eterna ahora mismo, haz una pausa, cierra los ojos y dile a Jesús: creo que resucitaste y quiero recibir tu vida eterna. Ese momento puede cambiar tu vida para siempre. La resurrección no es solo un hecho histórico. Es una verdad que transforma corazones. Es la garantía de que la muerte no tiene poder sobre aquellos que creen. Hoy, tú tienes la oportunidad de abrazar esa verdad. No como una teoría, sino como una realidad viva. Como una promesa cumplida en tu corazón. La tumba está vacía. Jesús vive. Y esa es la prueba más grande de que la vida eterna no es un sueño, sino una promesa cumplida. Si este mensaje resonó contigo, te invito a dar el siguiente paso. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora y sigue profundizando en esta verdad que puede transformar tu vida para siempre. No dejes que sea solo un momento, hazlo el inicio de tu historia eterna.